¿Quién tiene la culpa de lo que le está pasando al Real Madrid? ¿Xavi, los jugadores, el presidente? Bueno, pues sí, vamos a comentar lo que he dicho en la intro, qué le está pasando al Real Madrid, de dónde viene todo esto, qué es lo que pasa, ¿no? Lo que está claro es que el Real Madrid está siendo un club y un equipo disfuncional, que no está funcionando, que está habiendo un ambiente que ya se le califica de tóxico, donde se están abriendo varios bandos que apoyan al entrenador, más los padres de familia, tipo Rudiger, tipo Courtois y demás, pues bueno, que ven que estos niños multimillonarios que tiene el Real Madrid, los Vinicius, los Bellingham, ahí te estoy metiendo a Valverde, que Valverde, bueno, siempre ha sido un jugador que lo ha dado todo por la camiseta, que ha corrido por sus compañeros, que ha jugado donde le ha dicho siempre el entrenador, pero que este año, pues bueno, de alguna manera se está volviendo rebelde, ¿no? Es algo raro realmente en Valverde, que es un jugador que nunca ha puesto problemas en nada, porque este año, pues bueno, está siendo diferente cuando ya es uno de los capitanes, cuando debería de tomar un paso al frente, llevarse bien con el entrenador, ser un poco el punto de conexión como lo ha sido, como lo ha sido y es Carvajal, como puede ser Courtois con los jóvenes y demás. Y Valverde, pues está en una situación extraña que yo no me explico, ¿no? Como digo, con Ancelotti sí que es cierto que ya comentó alguna vez que lo de lateral, tal, pero bueno, si jugaba, corría, lo daba todo y este año pues estamos viendo un Valverde que en lo que destaca, pues no está destacando y que en muchos momentos ni corre, ni presiona, ni hace bien las cosas. Entonces es algo raro que algún día sabremos el por qué Valverde no está respaldando a Xavi Alonso. Dicho esto, uno de los puntos negativos que está llevando a todo esto el Real Madrid, que esto no ha sido muy común generalmente en el Real Madrid en temporadas pasadas, son los famosos ambientes. Este año se están moviendo muy ambientes, que si el ambiente se queja de esto, que si el ambiente de allí se queja de lo otro, y es algo que en un vestuario el entrenador tiene que cortar de raíz, tiene que salir a rueda de prensa, meterle un rascapolvo a los jugadores y que se dejen de gilipolleces, como hizo el año pasado Ancelotti con Güler, que lo dijo claramente, ni que Güler fuera tal, ¿no? Y le mandó un palo directamente a ese, pues bueno, a ese ambiente, a esas filtraciones, a esas cosas que se dicen que al final al vestuario no le viene bien, al jugador no le viene bien, al entrenador tampoco, y genera, pues bueno, esos ambientes tóxicos. Y vamos a pasar a los problemas fundamentales y visibles, digamos, contables que podemos ver en el Real Madrid. Como digo, esto de los ambientes, esto de la toxicidad, bueno, está ahí, es cierto, pero ahora vamos a hablar más de fútbol, vamos a hablar de lo que realmente importa, que al final son los resultados y por qué el Real Madrid está funcionando tan mal. Vamos a empezar por Don Vinicius Junior, perdón, el Balón de Oro que no fue y ese tuit que dijo que no íbamos a estar preparados para lo que venía. El señor este lleva 10 partidos sin marcar en Liga desde el 23 de septiembre, que aquí lo tengo apuntado, una auténtica vergüenza que un extremo del Real Madrid se tire 10 jornadas sin marcar desde el 23 de septiembre, 2 meses y pico sin marcar, y es un jugador que muchas veces no aporta nada, que sí que es cierto que tiene momentos de lucidez, que tiene momentos de tal, pero la realidad es que Vinicius está siendo un auténtico desastre, que está más cerca de lo que es Rodrigo a lo que es Mbappé, ¿no? Que todos querían comparar a Vinicius con Mbappé, tal cual, que es cierto que creo que ha habido momentos en su carrera que Vinicius ha superado a Mbappé, pero que es un jugador irregular, es un jugador que a día de hoy creo que tiene la cabeza totalmente fuera del fútbol, que se centra en los árbitros, que se centra en la polémica, que se centra en hacerle gesto a la grada, cuando es un jugador que se debería centrar en el fútbol porque sabemos que eso le saca de quicio y no le viene bien. Pero es que este chico ya tiene 25 para 26 años y es un tío que no se da cuenta de esos errores, que ya no se puede decir que Vinicius tiene 18 años, que tiene 19 años y que bueno, que tiene que madurar, que tiene que tal, ya eso ha pasado para Vinicius y después la renovación que te está pidiendo 30 millones, el Madrid ofrecía 20. Y el pulso que está echando al club, pues yo creo que ya ha llegado a un punto en el que Vinicius tiene que ser renovación o venta esta temporada, me refiero a este verano, y si no, pues bueno, pues fuera y se busca otro, chico, que esto es el Real Madrid y que sus números están siendo de jugador de cuarta, ¿no? Que no puede ser que un jugador titular del Real Madrid se sostenga con estos números. Después Bellingham,
otro ambiente tóxico, sobre todo de este, se está hablando mucho, se ha visto lo que ha hecho ya el padre en Alemania, lo que ha hecho en Inglaterra y lo que podría hacer aquí en Madrid. Es un padre que se mete donde no se tiene que meter, es un padre que le gusta, pues bueno, reivindicar siempre a su hijo de que tienen que jugar, a sus hijos, mejor dicho. Y bueno, esto nunca yo lo he entendido. Yo jugar fútbol y es cierto que hay padres que han hecho esto, madres que han hecho esto, y eso no debe de pasar, ¿no? Siempre se tiene que respetar la decisión del entrenador y más cuando ya tienen una cierta edad, que ya son jugadores profesionales, que venga el padre de turno a decirle lo que tiene que hacer el entrenador, pues bueno, es algo que es surrealista y un Bellingham que no se encuentra, que ya filtró también, como no, como todo el mundo, que no quiere jugar de centrocampista, que quiere jugar más adelantado, y un Bellingham, pues bueno, que está desaparecido, que vive de lo que fue su primera temporada en el Real Madrid y que el Real Madrid malamente lo renovó a los 6 meses, bueno, no lo renovó, le mejoró el contrato a los 6 meses, pues bueno, este chico desde esa etapa, que es cierto que ha tenido una lesión y que este año ha tenido momentos de lucidez, pero que no está siendo ni de lejos ese jugador de la primera campaña, que posiblemente vino al Madrid sabiendo lo que era el Real Madrid y ya se ha acomodado como muchos de sus compañeros que vamos a ver en esta lista, ¿no? Después otro que quiero hablar, pues bueno, Valverde, que antes lo he hablado un poco de él, que tiene que ser el capitán, que es uno de los capitanes, que es el futuro capitán del Real Madrid, pues bueno, un jugador que no entendemos por qué está liando lo que está liando, sabemos que su entorno no es el más ideal y que también es algo tóxico, que creo que es un punto que caracteriza a todos los jugadores que voy a nombrar y como digo, pues bueno, Valverde este año está metiendo mierda, está haciendo cosas que no debería, tiene que ser un jugador referente, un jugador en el que los jóvenes se fijen en él y está siendo un jugador que pone impedimento al entrenador, que se queja, que cuando lo manda a calentar no calienta y que tiene los huevos de salir a rueda de prensa a decir que de lateral, pues bueno, pues que él no está para esto, ¿no? Cuando ahí creo que Xabi Alonso se equivoca, debería de meter más caña y cortarle ya las alas a este chico y dejar de criticar, pues bueno, continuamente, ¿no? Rodrigo, que lleva más de 30 partidos sin marcar en el Real Madrid, un delantero del Real Madrid, ya ha hecho el récord de la historia y esto es lo que son los dos brasileños a día de hoy, dos memes andantes, dos jugadores que no tienen nivel para el Real Madrid y dos jugadores, pues bueno, que venían como futuras estrellas, que en ciertos momentos hemos creído que pueden llegar a serlas, pero que por H o por B, por falta de trabajo, por falta de rendimiento, por falta de lo que sea, son dos memes, ¿no? En la realidad. Después vamos a hablar de Mastantuono para que veáis lo que es el ambiente tóxico de este vestuario y que si uno hace algo mal, yo también lo voy a hacer. Si ese se queja gratis, yo también lo voy a hacer. El chico este, cuando jugó contra el Atlético de Madrid suplente, empezó a rajar de Xabi Alonso diciendo que qué coño se creía el entrenador para ponerlo al suplente. Esto se ha filtrado, esto se ha dicho y es para que veáis cómo influye, pues bueno, ese ambiente tóxico que hay alrededor de todos los futbolistas, de que todos se pueden quejar sin ningún tipo de represalia y eso al final, pues bueno, lo que hace es encadenar cosas tóxicas y que los jugadores, pues bueno, se vean reflejados en otros y esto, pues es algo que Xabi Alonso tiene que cortar. Xabi Alonso, si un jugador se subleva, si un jugador levanta la voz más de la cuenta sin tener razón o si un ambiente empieza a meter mierda, tiene que cortar de buena a primera y decir hasta aquí, ¿no? Porque entonces uno ve que no pasa nada, que uno puede decir lo que quiera y empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Y después los dos últimos que quiero hablar es de Ceballos, un jugador que no aporta nada, que está ahí metido, que estuvo, pues bueno, ligando con equipos franceses y al final no salió nada y bueno, esos jugadores que ya por los contratos que ha hecho nuestro señor presidente pues son inutilizables. Hemos visto a Isco, hemos visto a Bale, hemos visto a Marcelo, hemos visto a Mariano, hemos visto muchos ejemplos y darle la renovación 2 años más a este chico, pues bueno, absurdo. Y por último, hablar de Camavinga. Camavinga es un jugador especial, es un jugador importante para el Real Madrid, pero es un jugador muy regular, un jugador que muchas veces ha estado metido que si en ser más TikToker, en ser una estrella pop, que ser futbolista, y esto, pues bueno, creo que es algo que el Real Madrid tiene que verlo, la manera de fichar que ha tenido, de fichar jugadores tan jóvenes que tienen muy buena proyección, y sí es verdad, pero a veces tal vez habrá que fichar a jugadores más contrastados, saber lo que te pueden dar en vez de creer lo que te pueden llegar a dar, porque Camavinga es un jugador que sí, que tiene muy buena pinta, que ha tenido muy buen rendimiento en el Real Madrid, pero es un jugador que se lesiona mucho porque no es profesional, es un jugador que es muy regular y es un jugador que todavía es muy joven,
pero que se crean estas estrellas del pop, estas estrellas de TikTok que dejan el fútbol a un lado y que esto al final lo acusa el Real Madrid. Bueno, pues esta nueva camada de futbolistas, esta nueva camada de profesionales que al ficharlos tan jóvenes es una moneda al aire lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, esto es pues, un breve resumen de lo que es a día de hoy el Real Madrid, que es el coño de la Bernarda, jugadores poco profesionales, un entrenador que no tiene cojones, un presidente que ha hecho mal las cosas, en fin, un club disfuncional. Después vamos a hacer un directo del Manchester City contra el Real Madrid, vamos a ver las cositas que debería hacer el Real Madrid para mejorar y vamos a ver las cositas donde el Real Madrid debe atacar al City. Nada, como siempre digo, darle like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo.